Reciban todas y todas un cordial saludo de parte de la Contraloría General de la República, del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, que nos integramos a este plan de formación masivo para las voceras y voceros del Poder Popular y demás participantes de este proceso de formación. Nos corresponde en esta etapa hablar de la Contraloría Social como un proceso fundamental de verificación, de participación, de promoción de la ciudadanía en el control y ejecución de los recursos tanto públicos como comunitarios que actualmente el Estado bolivariano ha venido desarrollando a lo largo de todo el año 2024 con mucha fuerza a través de los compañeros del Consejo Federal de Gobierno. Y por otra parte, hablar del tema fundamental de la rendición de cuentas como parte integrante de ese proceso de Contraloría Social. Para nosotros es fundamental que los voceros, las voceras y los voceros manejen correctamente los mecanismos de participación ciudadana, cómo se integran en cada una de las instancias y las organizaciones del Poder Popular, cómo la pueden desarrollar, qué es lo que iremos desarrollando en esta temática, pero además que tengan los elementos sustantivos, los elementos esenciales que debe componer un proceso de rendición de cuentas. Que pueda esa vocera y ese vocero estar delante de la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos y poder contar con todos los mecanismos válidos para nosotros altamente verificables, inclusive para su propia comunidad, y que puedan enaltecer ese liderazgo que hasta el momento han tenido durante la organización, la ejecución y luego la rendición de los proyectos comunitarios. Sin más preámbulos y sin otro tipo de elementos que añadir, los dejamos con las dos profesoras encargadas de desarrollar cada uno de los elementos de los que le hablé: Contraloría Social y rendición de cuentas. Muchísimas gracias. Bienvenidos a esta actividad formativa de la cual estaremos hablando de la unidad de Contraloría Social de los consejos comunales, su funcionamiento, su naturaleza y en principio las competencias que tiene que tener, que debe de llevar esta unidad dentro de las organizaciones de base popular. Las unidades de Contraloría Social son unas instancias de participación, articulación e integración de los ciudadanos en las organizaciones de base popular que permiten llevar a cabo proyectos de carácter colectivo en una comunidad. Debe de existir una articulación entre ciudadanos y poder público, y en el caso que nos ocupa, aquí hay una responsabilidad muy grande por parte de esta unidad de Contraloría Social, porque ella debe ser garante que los recursos que brinda el Estado, ¿verdad?, que son recursos públicos, puedan ser invertidos en una comunidad para un bien colectivo, dependiendo de sus necesidades o a solicitud de lo que prefiera mejorar dentro de una comunidad particular. Para eso hay que proporcionarles a esos voceros y voceras del poder popular aspectos normativos y funcionales de esa Contraloría Social, que su principal función es vigilar, supervisar y controlar la gestión de un consejo comunal, quien siendo el ciudadano integrante del Sistema Nacional el Sistema Nacional de Control Fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo como ciudadano formo parte de un gran sistema nacional de control fiscal en donde yo debo ser garante de que los recursos del Estado sean utilizados para prestar un servicio y que ese servicio sea óptimo, pueda satisfacer necesidades y que además de eso pueda el Estado cumplir con los propósitos para los cuales fue creado las instituciones dentro de la administración pública. Entonces, dentro de esta unidad de Contraloría Social, lo primero que tenemos que saber que es una instancia que ella evalúa una gestión comunitaria, en donde ella tiene que ser vigilante y garante de que
los recursos que fueron otorgados a esa comunidad se utilicen de la mejor manera, es decir, de una manera eficiente y eficaz, que cumpla con los objetivos para los que se fueron suministrados y que además se concluya con ese proyecto que a bien en la comunidad solicita. Esa instancia de Contraloría Social está compuesta por 5 integrantes, 5 vecinos, 5 personas que forman parte de esa comunidad, los cuales son electos por consulta popular y que además de ello, bueno, hacen su ejercicio durante 3 años. ¿Dónde tenemos eso? Eso está regulado en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Entonces tenemos que está integrado por 5 personas, habitantes de esa comunidad, son por elección popular y que además de eso permanecen en sus funciones durante 3 años. Pueden ser reelectos. Dentro de esa unidad de Contraloría Social, lo primario es la vigilancia de la ejecución de los proyectos. Dentro de ese accionar de las unidades de Contraloría Social es permanente, es decir, que yo estoy antes, cuando se están haciendo esos proyectos, se están idealizando esos proyectos, en la ejecución de los proyectos y luego en la forma posterior, o sea, ser garante de que se culmina con ese proyecto que a bien quiere materializar el Consejo Comunal dentro de la comunidad. Entonces, cuando yo estoy haciendo esa vigilancia es permanente, antes, durante y después de la ejecución de los proyectos que a bien quiere materializar ese Consejo Comunal. ¿De qué más es garante esa unidad de Contraloría Social? Tiene que llevar a cabo el seguimiento de los recursos financieros, es decir, que ella tiene que, el dinero que llega y que esos recursos que le van a ese Consejo Comunal, tiene que ser garante que se utilice exactamente para lo que se les otorgó. O sea, si yo tengo un proyecto para la materialización o el reacondicionamiento de una cancha deportiva, esos recursos deben ser utilizados expresamente para eso. No pueden ser utilizados para otra cosa. Tiene que recibir y tramitar las denuncias, quejas y reclamos. Eso, cuando hablamos de recibir y tramitar denuncias, quejas y reclamos, son mecanismos de participación ciudadana, en donde ella como Contraloría Social es quien articula, quien recibe y tramite aquellas situaciones que deban ser comunicadas o deban ser elevadas, de ser el caso, a otras instancias de una articulación y un conjunto de instituciones que vamos a hablar más adelante. Entonces, cuando hablamos de recibir y tramitar es porque ella debe ser garante de que cumpla con unos requisitos. Las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones como mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública deben tramitarse por escrito, deben cumplir con unos extremos técnicos y además deben estar debidamente documentadas. Si estos mecanismos de participación ciudadana no están debidamente documentados, pues solamente queda en una información que no va a prosperar, porque para que prospere en las instituciones luego instaladas en el Estado, en esas organizaciones públicas formales, deben de estar debidamente acompañadas de aquello que valide y de la certeza de que una situación realmente se llevó a cabo. Deben exigir informes a las unidades administrativas de la unidad administrativa financiera comunitaria, pues deben de rendir cuentas la unidad administrativa. Quienes ejerzan esa administración de los recursos financieros deben rendir cuentas de cómo se manejó el dinero. Cuando hablamos de eso, también tiene que esa unidad, esas personas que forman parte de esa unidad administrativa deben presentar ante la unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal la respectiva declaración jurada de patrimonio cuando inician sus funciones y cuando cesan. Es decir, son tratados como unos servidores públicos. ¿Por qué? Porque manejan recursos del Estado. O sea, son recursos que son para uso comunitario, recursos colectivos y no para un bienestar propio o particular. Entonces, esa unidad administrativa
debe presentar y rendir cuentas, además que los informes son puentes de transparencia, es decir, yo tengo que decir qué hago con esos recursos, cómo los administré, cómo los gestioné y además de eso tengo que decir cuál fue el resultado de esa gestión. Dentro de las unidades de Contraloría Social, ellos tienen una particularidad que es presentar informes periódicos o anuales. A quien presenta informe, ella también tiene que rendir cuenta. La unidad de Contraloría Social tiene que rendir cuenta a su instancia mayor, que es la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos. Entonces, cuando hablamos de presentar informes periódicos o anuales, es una manera de que ella dice qué pasó en esa gestión. Cuando decimos y que hay que presentar un informe, qué hice, cómo lo hice, cuáles fueron los resultados y si en ese trayecto, se tuvo que haber tramitado o presentado algún tipo de mecanismo de participación ciudadana. Eso va descrito o narrado en esos informes periódicos o anuales que tienen que ser presentados y aprobados en la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos. Fíjense, aquí está recibir el comprobante de la presentación de declaraciones juradas de esas personas, como lo dije antes, de la unidad administrativa financiera. Y recibir ese comprobante es porque tiene que quedar dentro de esa unidad ese documento que se genera de lo que es el registro en el sistema de declaración jurada de patrimonio de la Contraloría General de la República, cosa que deben hacer todos los que pertenecen a la unidad administradora financiera de ese consejo comunal. Deben presentar ese comprobante tanto cuando ingresan, cuando inician sus funciones y al cese, es decir, que tienen que decir cómo queda su patrimonio personal. Entonces, es una manera de rendir cuentas también. ¿Qué tengo cuando inicié y qué tengo cuando culmino? Y es una manera de yo plasmar es una rendición de cuentas ante el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, como es la Declaración Jurada de Patrimonio, y por ende también recae sobre estas personas un marco normativo regulatorio en relación a esa Declaración Jurada de Patrimonio. La unidad de Contraloría Social ella coopera con los órganos de control fiscal. ¿Por qué coopera con los órganos de control fiscal? Bueno, porque si ella recibe y tramita denuncias, ella tiene que ser garante de que esas denuncias cumplan con todos unos extremos, ¿verdad? Con unos requisitos. De ser así, la unidad de Contraloría Social realiza un informe y ese informe lo eleva a la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos. ¿Con qué fin? Con que una vez aprobado este informe pueda ser remitido a un órgano de control fiscal para su posterior evaluación, tramitación, ¿verdad? Cuando hablamos de evaluación es porque se puede activar una actuación de control y de ser el caso se puede terminar en una sanción. Entonces, cuando hablamos de la cooperación de los órganos de control fiscal es porque ella recoge de esa colectividad, recoge una situación que puede ser denominada como irregular, la documenta y luego, una vez aprobada por la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos, esta unidad de Contraloría Social es la que remite al órgano de control fiscal que corresponda para su posterior evaluación y sancionar de ser el caso. ¿Quiénes son los órganos de control fiscal? La Contraloría General de la República, las Contralorías de los Estados, la Contraloría de los municipios y la Contraloría de los distritos. O sea, dependerá de a quien le competa conocer sobre el caso que a bien la unidad de Contraloría Social vaya a documentar. Otro deber que tiene la unidad de Contraloría Social dentro del Consejo Comunal es rendir cuentas, que era como lo decíamos antes, presentar informes periódicos va casado con la rendición de cuentas. Cuando yo digo rendición de cuentas, es en plasmar por escrito qué hice, cómo lo hice, cuáles fueron mis resultados y cómo quedó en ese caso esa gestión. ¿Qué otra cosa tiene que, como deber de Contraloría Social? Es la formación y el asesoramiento a todas esas personas o vecinos que forman parte o del Consejo Comunal o hacen vida en
en esa comunidad. ¿Por qué? Porque yo puedo ser asesor y decir, bueno, ¿cómo puedo participar yo? ¿Qué mecanismo puedo utilizar yo para participar dentro de mi comunidad? No es solamente con una denuncia o con algo, con señalar algo que sea negativo, sino también con lo positivo, sugerir. Puedo pedir información, puedo reclamar cuando no tengo la prestación de un servicio adecuado. Entonces yo, unidad de Contraloría Social de ese Consejo Comunal, puedo formar y prestar mis servicios en cómo puedo utilizar yo esos mecanismos de participación ciudadana en mi comunidad. Cuando hablamos de los trámites y las solicitudes de las denuncias propias de las unidades de Contraloría Social hacia los órganos del poder público, tenemos a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público cuando se trate de un delito, porque no, la Contraloría General de la República es netamente en temas administrativos, pero ya cuando puede haber que sea un delito propio contra el patrimonio, como un robo o una sustracción de algo, tenemos que hacer ese trámite ante el Ministerio Público. O sea, lo que tenemos que tener presente es las competencias de los órganos del poder público para poder saber hacia dónde vamos a tramitar las solicitudes y las denuncias correspondientes de los hechos que puedan ocurrir dentro de un consejo comunal. Entonces tenemos presente a la Contraloría General de la República, tenemos presente al Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, oficinas de atención ciudadana y los órganos de seguridad ciudadana. Cada uno de esos órganos tienen competencias distintas y entonces la unidad de Contraloría Social debe ser garante de que las solicitudes y los trámites sean al órgano que corresponda. Tenemos entonces que dentro de las unidades de Contraloría Social no es solamente para los órganos del poder público, sino también para esos órganos, esas instancias del poder popular competentes en materia de denuncia. Tenemos a la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Consejo Comunal como máxima instancia, tenemos a la unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal, pero también tenemos el Consejo de Contraloría Comunal, es decir, cuando ese hecho irregular me pueda afectar varios consejos comunales o que me pueda afectar a toda una comuna. Entonces tenemos que tener presente que hay organizaciones e instancias del poder popular que pueden ser desde un consejo comunal como unidad, pero también pueden hacer tramitaciones cuando afecte a toda una comuna o a varios consejos comunales. Entonces, fíjense, ¿qué podemos decir de las unidades de Contraloría Social? Primero, que la Contraloría Social es un derecho constitucional y un deber de corresponsabilidad entre las instituciones del Estado y el ciudadano. Todo ello con el uso adecuado de los recursos públicos. Debe ejercerse durante todo el ciclo comunal. Entonces yo como unidad de Contraloría Social debo estar presente en un diagnóstico, debo estar presente en el plan, en el presupuesto, en la ejecución y en el control del proyecto que se desea ejecutar dentro de una comunidad. Las unidades de Contraloría Social es la conciencia, son los ojos y oídos del ciudadano en esa comunidad, por lo que va a estar presente en todo ese ciclo, como lo dijimos anteriormente, y que existen rutas muy claras para canalizar las actuaciones de la instancia del poder popular y los órganos del poder público. Es decir, que tenemos rutas claras en cuanto a qué voy a tramitar yo en los mecanismos de participación ciudadana ante los órganos, sea del poder popular o instancias del poder público, para yo lograr un manejo adecuado de los recursos públicos y cumplir con las finalidades del Estado. Muchísimas gracias.